Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Escuchan a su compañera musical Radio Presidente, la estación original. La más variada música por Presidente. Iniciamos Nacionalísima de esta tarde. Al preguntarles a ustedes si saben si los indios de nuestra región oriental, en los tiempos de la colonia, usaban la poligamia. En la parte musical tenemos el gusto de presentarles a un gran cantante ecuatoriano, Hugo Enríquez. Hugo Enríquez en el pasillo Lirios Marchitos. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto hablar sobre los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día vamos a hablar del radiodifusor Galo Hernández Navas. Para ello, estamos con su hijo, Andrés Esteban Hernández. Con él vamos a conversar, con él vamos a dialogar sobre la trayectoria de su papá y el legado, ¿no?, que dejó a la radiodifusión ecuatoriana. Andrés Esteban, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Muchísimas gracias, para mí es un gusto acompañarles y estoy muy agradecido por esta buena gestión que están realizando. Andrés Esteban, empecemos. ¿Cómo se inició su papá en este mundo mágico de la radio? ¿Qué le contaba de su infancia? Bueno, la infancia con mi papá siempre estuvo llena de anécdotas. Este ingreso de mi papá a la radio surgió, digamos que casi sin un estudio, no habían los estudios de periodismo en ese tiempo. Mi papá siempre vio con mucho optimismo este mundo de la radio que en ese tiempo estaba en auge. Él quiso estudiar y siguió cursos justamente en la Universidad Central porque no había la carrera de comunicadores ni de periodistas y logró especializarse, profesionalizarse en este tema, uno de los pocos que había en el país, y la radio le apasionaba. Luego también el tema de tener una voz espectacular y una imaginación, una creatividad única, hizo que muchos de sus programas tengan éxito, ¿no? La innovación permanente y la vasta cultura, la cultura general que tenía mi papá fue muy fuerte. Él estudió en el Colegio San Gabriel, siempre con muy buenos resultados, y eso le llevó a que lea bastante y eso hizo que también se refleje en sus obras, tanto en radioteatro como ya en teatro presencial y como programas de radio interesantes que son los que de alguna manera marcaron una época junto a la Radio Presidente y a otras radios en las cuales también él trabajó. Su papá estudió en el Colegio San Gabriel, él siempre tuvo un apego también por los jesuitas y la educación de ahí, pero sin embargo, ¿cómo él se proyectó a esto de las novelas de terror, ¿no? ¿Qué talento tenía él para proyectarse específicamente para ese sector? Sí, bueno, mi papá era muy curioso, y así como conocía mucho de la Iglesia Católica, de todo lo que tiene que ver con ese mundo jesuita justamente, él leyó muchísimo de otras culturas, tanto de los egipcios, en general, digamos, que de todas las religiones del mundo él tenía una idea. Le apasionaban los temas de las pirámides de Egipto, le apasionaba la lectura del tarot, la lectura de manos y demás. No es algo en lo que él incursionó como vida profesional realmente, aunque entiendo que sí hubo en algún momento este acercamiento hacia ese lado, bueno, producto de la juventud y demás, pero esto es más un reflejo de lo que él sentía como curiosidad de la vida. Él sabía mucho de la quiromancia, sabía mucho de aspectos que están más allá de lo natural. Y tenía además un gusto por lo sobrenatural, justamente hacia el lado de lo fantasmagórico, del diablo, de los espíritus y todo aquello que era curioso pues en ese momento y que podía apasionarle a cualquiera, ¿no? Son temas que nos dan miedo, pero hay este bichito de siempre seguirles, ¿no? Para ver qué más hay,
Y él, claro, en su vida se encontró con muchos detalles, con muchas cosas. Usted nos eligió como la favorita de la juventud. Somos Radio Presidente, su excelencia. Para los enamorados, Presidente tiene canciones, palabras y voces. Él laboró en las principales estaciones de acá, de la capital ecuatoriana. Una de ellas, por ejemplo, es Metropolitana. Podemos hablar de América La Pasillera, Presidente, que es la que dejó mucha huella acá en la capital ecuatoriana, sobre todo en los adolescentes de esa época, que eran quienes más escuchaban, al igual que los padres de ellos. Cuéntenos acerca de esta situación, de cómo él empezó también a grabar Suspenso a las 10, que muchas veces grababan Drácula, otras veces también hacían La Maldición del Inca. ¿Alguna cosa que le haya contado su papá? Porque usted era un niño cuando pasaba eso, o en algún sentido usted casi ya no nacía todavía. Sí, en efecto, no existía yo todavía. Todo esto lo tengo desde las imágenes que me fueron contando en un tiempo mi papá y la mayor parte del tiempo mi mamá. En efecto, sí, él trabajó en muchas radios. De todas las radios él sacaba muchas enseñanzas. A todas ellas les dejó siempre en muy buenos ratings. Como decía, su imaginación era amplia. Hay una radio que incluso no sé si es que hasta ahora funcione, la última radio que él creó, se llamaba Radio Integración en Tulcán. No sé si usted estaba en conocimiento de ese tema. Esa sí le pude ver yo directamente y vi cómo iba creciendo. Esa radio quedó muy bien. Un poco la lejanía y ya también ya era una persona que estuvo un poquito enferma al final de sus días, entonces le complicaba viajar, por eso tuvo que venderla. Pero sí, siempre su genialidad estuvo presente. Respecto a los programas que él tenía, sí, son aquellos programas que marcaron una época. La juventud vivía con mucha expectativa las historias. Drácula, por ejemplo, que tal vez es una de las emblemáticas, llegó a estar incluso a nivel de teatro y marcaba el ritmo de una sociedad. Una anécdota que me contó mi papá, que ahora me recuerdo y que me parece súper interesante, es que en algún momento, pues, en el producto del día a día ya no les dio el tiempo de preparar el en vivo que se hacía, porque todo esto era en vivo. Preparaban con poco tiempo de anticipación lo que se daba en una hora de programa. En este momento en el que ya no tenían muchas ideas, pues mi papá improvisó y dentro de la radionovela decidió traerle a Drácula al Ecuador. El traerle a Drácula al Ecuador, bueno, aparte de que generó muchísima expectativa, porque tal cual como en la Guerra de los Mundos la gente se creía lo que la radio decía, mi papá le ubicó a Drácula su residencia en una casa ubicada en el centro de Quito. Me encantaría saber cuál, pero no. Pero la historia cuenta de que la gente no pasaba frente a la casa, tenían miedo y cruzaban la calle para pasar hacia el otro lado porque tenían miedo de que Drácula les vea y les siga. Y claro, esto generó cierta conmoción en Quito, ¿no? Entonces después él tuvo que cambiarle de dirección, que seguramente, o explicar que en el mismo programa de que Drácula no iba a perseguir a la gente. Había otra radionovela, La Maldición del Inca, que también fue muy aceptada. Incluso tuvo propuestas de la época dorada de los mexicanos de llevarle al cine. A la final no sé por qué no se llegó a dar eso, pero a ese nivel estaban realmente las radionovelas. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Ahora hablemos de algo. Su papá tenía un grupo de amigos donde, por ejemplo, estaba el señor Ernesto Romero, estaba Eddie Crespo, Alfredo Falconi,
un señor que era dueño de una papelería, creo que es de apellido Muñoz. Entre ellos siempre hacían sus reuniones, siempre conversaban, pero hay una anécdota que sucedió en la radio. Es algo de que ellos tuvieron que ir al cementerio de San Diego. ¿Quizá él le contó sobre esto? Correcto, ajá. Lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, los amigos de mi papá en su juventud fueron casi igual de locos que él, aparentemente, porque las historias son una tras de otra, ¿no? En este caso específico había un programa, me comentó mi mamá, esto no lo viví yo, pero había un programa que era a las 10 de la noche, era un programa que trataban temas que generaban terror, que generaban miedo, y que además permitían que se exploren muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el tema de las presencias fantasmagóricas y demás. En uno de estos programas en vivo decidieron hipnotizarle a un pintor, a un artista, y le pidieron que se concentre y que llegue al punto de encontrarse con el demonio y que le dibuje. Le pidieron que en ese trance que le dibuje. Esto resultó en un dibujo de una persona con unas características realmente demoníacas, y bueno, a la final le despertaron y el programa acabó, pero con una frase que el mismo pintor les dice antes de despertar, que es algo como que si quieren conocerme tienen que asistir a las 12 de la noche al cementerio justamente de San Diego, les voy a estar esperando en la puerta. Ellos terminaron el programa y la curiosidad fue más. Y como les encantaba estos temas, pues decidieron irse directamente al cementerio y esperar a ver qué pasaba. Cuando en efecto a las 12 de la noche estaban esperando a ver qué sucedía, se acercaron a quien parecía ser el guardia de la puerta del cementerio para preguntarle pues si había habido alguna novedad, si había visto algo diferente. En el momento en que ellos se acercan y le llaman la atención, este señor regresa a ver y era la cara de este dibujo que había hecho este pintor en trance. Ellos, con el terror de la vida, salieron huyendo, regresaron a la radio y con susto conversaban del tema, y en medio de esta situación que ya pasó, ya más tranquilos, deciden conversar al siguiente día, y mi papá deja guardando este retrato en la caja fuerte de la radio. Al siguiente día ese retrato ya no estaba. Fantástico. ¿Y qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Pumanta. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconder. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Tal vez. Escuché los disparos y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a von Hende. Maldición. Eso enreda las cosas. Pumanta denotaba contrariedad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer. Mientras tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor von Hende. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, muy difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días.
pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor von Hentig. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander. Pero ¿por qué él era apegado tanto a estos temas de lo sobrenatural, cuestiones así como de terror? Considero que aparte de su natural curiosidad por aspectos de la vida, su vida misma tuvo siempre circunstancias interesantes, ¿no? Por ejemplo, él estuvo muy cercano a la muerte en algunas ocasiones, producto en su niñez de una enfermedad y demás, y todas estas cosas hicieron que él tenga como que un cierto apego, ¿no? Cierta curiosidad por leer y por investigar, más allá de lo evidente, más allá de lo que normalmente es cotidiano. Y claro, esto hizo que los programas, sobre todo los de terror y los que tenían que ver con las radionovelas de susto, pues peguen, ¿no? Peguen bastante bien. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía. Escalofrío. Terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula. ¿Y por qué él dejó de estar? ¿Qué pasó con la Radio Presidente? ¿Por qué esta etapa dorada de esta estación capitalina quedó ahí? Mucho se habla de que los adolescentes muchas veces iban a la radio, llenaban la radio, muchas veces rayaban corazones porque había el Día de los Enamorados y el Día de la Reconciliación que creó específicamente su papá. Podemos hablar de otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, a mi papá llevaba a muchos artistas a que toquen en vivo. Estuvieron artistas de talla internacional en Quito tocando en la radio y eso le generó mucho prestigio. Se acercaba mucho a Colombia, de ahí traía los principales éxitos. Tanto fue el éxito que tuvo que comprarse una avioneta para facilitar los viajes y traer pues a los principales exponentes de la música en ese tiempo y traer de hecho de primera mano lo que ahora buscamos nosotros en el YouTube con tanta facilidad. En ese tiempo tenían que irse a buscar cuáles eran el top de la música a nivel mundial. Eso hizo que él tenga muchísimos contactos. Respecto a la Radio Presidente, que tal vez fue la radio emblemática propia de él, sí tuvo su auge y demás. Mi papá tenía además muchos otros negocios, una discoteca, una peluquería, una cafetería y muchas cosas más. Hicieron que él tenga una necesidad de un proyecto mayor. Este proyecto mayor tenía muchas proyecciones de éxito, era un complejo turístico que se iba a construir de hecho se llegó a construir en Puembo, un complejo en un lugar en donde la gente nunca se hubiera imaginado tener un cine de primer nivel, piscinas de primer nivel, un castillo al estilo Disney en medio de la nada y que por cierto aún existe y que todavía están ahí los vestigios de una propiedad abandonada que lastimosamente fue embargada producto de un cambio a nivel económico político del Ecuador que hizo que la deuda se vuelva impagable. Entonces ese embargo fue el final, digamos, de una época que no lo podemos olvidar y que marcó, como digo, no solamente a muchos jóvenes, sino que hasta hoy encuentro, ya pasados más de 20 años de su muerte, sigo encontrándome gente que agradece su generosidad, agradece el haber escuchado sus programas, recuerda la voz, recuerda la época de auge de la radio quiteña y entre ellos siempre está mi papá liderando esta buena percepción.
Somos jóvenes y trabajamos para la juventud de Quito. Con mucho gusto, el 210-015, presidente, espera por ti. Muchos amigos de su papá, entre ellos el señor Alfredo Falconi, destacan que su papá viajó a los Estados Unidos y después de ello él ya se enfermó. Quizá podría contarnos de esta etapa, podría comentarnos algo sobre esto. Bueno, el viaje a Estados Unidos estuvo ligado a una propuesta de una radio internacional que a la final no se concretó. Sin embargo, el que él haya estado en Estados Unidos no fue una muy buena experiencia, más bien fue una experiencia compleja. No fue tan largo el periodo que estuvo él allá, pero significó conocerle a otro país desde una perspectiva que no le gustó. Él prefirió regresar a Ecuador. Lastimosamente tuvo una enfermedad que le consumió, digamos, la parte física, aunque su estado de ánimo, su ilusión, su entrega siempre estuvieron en el más alto nivel. A la larga, claro, ese viaje fue un paréntesis que casi que no marcó, sino una etapa del olvido. Y luego, al regresar, volvió a retomar con fuerza asesorías a radios y esta creación de una nueva radio en Tulcán, sino que ya luego ya la enfermedad le mantuvo ya más en casa, ya no tenía las mismas fortalezas físicas. Fue un final producto de casi 5 años de enfermedad. Y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el conde Drácula, en el capitán Rodríguez. Vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores. Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso. Y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho. Su papá falleció joven, falleció a los 62 años, sin embargo, el legado que él dejó en la radiodifusión ecuatoriana es grande, porque uno, por ejemplo, con gente conocida de radio, con oyentes de esa época, uno dice Galo Hernández Navas y todos lo ubican. Es correcto, imagínense lo que fue para mí vivir un desayuno, un almuerzo y una merienda con un padre que no tenía sino puro conocimiento, puro corazón, una generosidad increíble. Una cantidad de conocimientos que nos fueron formando en la parte moral, en la parte ética. Tengo el gusto de haber compartido con un genio, y no porque sea mi papá, puedo decir que tal vez una de las personas más destacables de la ciudadanía de los ecuatorianos y representante de una tendencia en su momento que hizo que las cosas en el Ecuador se vean de manera diferente. ¿Cuál cree usted que sea el legado de Galo Hernández Navas? El legado todavía vive en muchas personas que le conocieron. El legado está también en este esfuerzo que él hizo por el radioteatro, ¿no?
Tuve el gusto de estudiar comunicación y tuve el gusto de que mis profesores hablen de la radioteatro en el Ecuador. Lastimosamente ahora casi no se ve esta producción nacional, pero el legado de él fue la creatividad, la innovación, el repensar las cosas para que la radio tenga una fuerza y un reconocimiento único que se veía reflejado en discos de oro permanente colocados en la pared y llenos de recuerdos y de reconocimientos que hicieron que mi papá esté hasta hoy por hoy en la mente de muchas personas a las cuales yo voy conociendo en la medida en la que se va dando el caso. Tal es el tema de usted mismo en este momento, una periodista que no tuve el gusto de conocer antes y que ahora, gracias a su investigación, podemos revivir estos lindos momentos. Viene San Jorge a matar el dragón de los precios altos y la mala calidad, reivindicando el prestigio de la industria licorera ecuatoriana. Ya está en el mercado el ron que sabe a ron y es ron bueno y legítimo. Ron San Jorge, sabor tradicional, precio nacional. Ron San Jorge es bueno, buenísimo y sin consecuencias. Cuando usted escucha a un amigo, un conocido o alguien que supo sobre su papá y dice, yo le conocí a Galo Hernández Navas, ¿cómo se siente usted? Increíble, increíble. Y realmente espero yo que mis hijos, por supuesto yo mismo y las personas que tuvimos el gusto de conocerle, mantengamos su legado primero y también busquemos siempre la parte humana de él, tenerle como un referente, porque no puedo pensar yo en alguien más generoso, más cariñoso. Ese era Galo Hernández Navas, un gran amigo que vivió en una época difícil de este país y que sin embargo de eso logró cosechar muchísimo de lo que él sembró desde su juventud. ¿Qué significa para Andrés Esteban Galo Hernández Navas? Él fue siempre un modelo a seguir. Mi carrera de comunicación fue motivada por su presencia. Soy feliz de haber vivido esta etapa con él. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 16 años y fue un golpe fuerte para la familia. Pero en este corto tiempo, digamos, porque hubiera querido tenerle hasta este momento, ya hubiera tenido 80 y tantos, no hubiera sido tan mayor, ¿no? Pero en el corto tiempo que tuvimos, yo pude conocer a una persona emprendedora que nunca dejó de intentar. Siempre estuvo investigando, siempre estuvo analizando la mejor manera de lograr muchos proyectos, muchas ideas que son los que tal vez no estaban dentro del parámetro de la radio, pero siempre estaban ligados con el cómo puedo ayudar más a que la gente siga adelante y crezca conmigo. Y eso a mí me ha llevado a ser lo que soy. Yo, igual que él, trato, no como él, pero trato de siempre estar en el plano humano, siempre pensando en cómo poder cuidar y crear una mejor sociedad. Música sensacional, de todos los tiempos y para todos los gustos. Allá donde usted sabe, J.D. Ferot Guzmán. Sonidos e instrumentos de percusión profesional. Allá donde usted sabe, Almacén de Música J.D. Ferot Guzmán. Andrés Esteban, yo como Voces de la Radio quiero agradecerle a usted por esa apertura que tuvo desde el inicio para hablar y comentar y sobre todo dar a conocer a los oyentes de Voces de la Radio sobre la trayectoria de su papá, el señor Galo Hernández Navas. Quiero agradecerlo por ello. Muchísimas gracias también y les recomiendo a todas las personas que escuchen esto que sigan el canal, ¿no? El canal realmente está haciendo una tarea espectacular, está retomando una parte histórica que muy pocas veces se ha visto. Entiendo que por ahí hay un libro que habla de la radiodifusión, pero muy poco se habla de esta gran época de oro que hizo que el Ecuador esté no solamente como referente nacional, Quito y Guayaquil y demás, sino que a nivel internacional nos reconozcan como tal. Una especie de época de oro como la época de oro mexicana se vivió en el Ecuador a nivel de la radio. Las pinturas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero si llevan el sello de Pintulag son 10 sobre 10, porque Pintulag es el sello que garantiza la mejor calidad de la pintura.
Además, recuerde que siempre en cada compra de Pintulag recibe usted increíbles ofertas y regalos. Pintulag, sinónimo, precios bajos, garantía y calidad. Muchas gracias, Andrés Esteban. En este día hemos dialogado con Andrés Esteban Hernández, él es hijo del gran locutor y también radiodifusor quiteño y ecuatoriano Galo Hernández Navas. Con él hemos dialogado sobre la trayectoria y el legado que dejó su padre acá en la radio ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. El Pibe. Para sus fiestas sociales, deportivas, infantiles, tenemos piñatas, ollas, platos, vasos, sorpresas y su exclusividad, globos con gas. Ventas al por mayor y menor. Una sugerencia también para estas fiestas navideñas. Sus cosméticos, sus perfumes y sus regalos en Farmacia Sándor, Madrid 901 y Pontevedra. Sector de la Floresta con teléfono 529-060. Un programa relevante de la historia y música ecuatoriana. Nacionalísima. Mañana, en este mismo punto del dial y a la misma hora, un programa similar. Gracias, amigos, por vuestra amable atención. Hasta entonces. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.